Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, bienvenidos al Informe Especial. El año 2010 fue un año que marcó la vida de los dos personajes que han hecho historia en la publicación de 700.000 documentos reservados, secretos de la defensa de los Estados Unidos y que involucraron al Departamento de Estado, entonces a cargo de Hillary Clinton, que después fue candidata a la presidencia y que perdió frente a Donald Trump. Me refiero a Julian Assange y a Bradley Manning, que hasta el 2010 no habían tenido ningún contacto entre sí. Julian Assange había hecho noticia en abril del 2010. Había publicado en el Wikileaks que él había fundado el año 2006. Publicó no un documental, pero un video de 38 minutos en el que se muestra cómo los soldados norteamericanos que habían invadido Irak desde un helicóptero Apache asesinaron a 12 personas, entre ellos 2 niños y 2 periodistas de Reuters, Fot Namir Nur Elden, de 22 años, y el chofer Shimag, en esas imágenes impactantes que Estados Unidos intentó negar, pero no había cómo, porque las imágenes lo decían todo. Los pilotos del helicóptero se contactaban con tierra y desde tierra le decían, vamos, disparen, pensando que un grupo de civiles que estaba reunido en una esquina y habían otros 2 detrás de un edificio, pues eran insurgentes. Empezaron a disparar y el saldo fue ese: 12 muertos, 12 civiles, entre ellos 2 periodistas. La versión inicial, antes de conocerse este video, había sido que los insurgentes mataron a los periodistas de Reuters. El hecho ocurrió el 2007 y la publicación del video a cargo de Julian Assange fue el 2010, en abril del 2010. Luego Assange, que esta publicación lo puso en la ola de la fama, se fue a dar una conferencia a Suecia y los seguidores de Assange, porque Assange tenía muchísimos seguidores, apoyando la lucha de Assange, sus denuncias en contra de las barbaridades que estaba cometiendo Estados Unidos en Afganistán y en Irak, pues fue recibido en Estocolmo por un grupo de simpatizantes que además le cedieron, le prestaron las casas para que no gastara en hotel, y allí tuvo 2 romances. Durmió con 2 de sus seguidoras y este acontecimiento después le acarreará graves problemas judiciales. Entre tanto, Bradley Manning, un soldado especializado en inteligencia de los Estados Unidos, el 2010, viendo tanta muerte en Irak, viendo tanta injusticia y tanta barbaridad, encontró que era tiempo de vivir y decidió un día que tuvo licencia del ejército, vestirse de mujer y salir vestido de mujer a las calles y reconocer su propia identidad sexual y ser libre. Y entonces también tomó la decisión, asumir el deber de dar a conocer el costo humano de la guerra. Bradley era homosexual. Es que homosexual, tenía una identidad de mujer. Él había
sido asignado a la base operativa avanzada Hammer a 60 kilómetros de Bagdad, y él tenía acceso a dos redes clasificadas, ¿no?, con información del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Él estaba en Irak, él estaba a 60 kilómetros de Bagdad en un recinto militar, y de pronto tenía acceso a la información secreta de los Estados Unidos. Él empezó a ver tanta iniquidad y tanta injusticia que entonces en su proceso personal de identificarse a sí mismo, de decirse la verdad a sí mismo, también creyó que era el momento de decirle la verdad de lo que estaba ocurriendo en Afganistán y en Irak, decirle al mundo entero lo que él estaba leyendo en su computadora. Julian Assange nació en 1971 en Australia. Era hijo de artistas ambulantes en Australia, por lo que pasó por 37 escuelas y después en 4 universidades. Pasó una parte de su vida escapando de su padrastro, golpeador, abusador. Él y su madre pues escapaban del padrastro y iban de ciudad en ciudad. Al final 37 escuelas, lo que pues marcó, por supuesto, la forma de pensar. A los 18 años ya se hizo padre y fue la primera vez que tuvo que asistir a los tribunales reclamando la custodia de su hijo. En 1995 ya era un hacker y recibió una sentencia de culpabilidad, tuvo que pagar multa por haber hackeado información. Por su parte, Bradley, desde niño quería ser mujer. Él confesó en una entrevista con Cosmopolitan, una revista muy afamada, que él encontraba en el dormitorio de su hermana un oasis. Allí encontraba ropa de mujer, maquillaje, jugaba con muñecas, en fin. Pero no definió su verdadera identidad sexual, y su padre pensó que llevarlo al ejército podría hacerlo hombre, y como él no estaba decidido todavía a luchar por su identidad, pues fue al ejército. Y en la escuela siempre fue perseguido, acusado de afeminado, de mariquita, y en el ejército, ¿qué le voy a decir? Y por eso él no terminó agarrando fusiles y matando iraquíes, pero en esta base operativa donde él era un especialista en computadoras. El 2010 estas dos vidas se van a encontrar, la de Julian Assange y la de Bradley Manning. Bueno, Bradley encontró abiertas, él dice, las compuertas de estas dos redes clasificadas. Y entonces llegaba a esta base militar, se sentaba frente a su computadora y llevaba un CD, era la época de los CDs todavía, con una tapa con el rostro de Lady Gaga. Y se ponía a tararear la canción Telephone, y mientras cantaba la canción Telephone, ¿no? Para que sus compañeros no sospecharan nada, pues él estaba bajando la información secreta hacia un CD, comprimía la información y al final sacó 700.000 documentos secretos, 243.000 sobre la guerra de Afganistán, 400.000 de Irak y además despachos diplomáticos. Él no podía contenerse de lo que estaba haciendo, tenía que contarle a alguien, y entonces se contactó con Adrián Lamo. Adrián Lamo era un hacker que había recibido años atrás una sentencia de 6 meses, aunque tuvo arresto domiciliario nomás, por haber hackeado la información del New York Times.
Y entonces, mientras Manning sustraía esta información secreta, pues le iba contando su amigo hacker, Lamo, lo que estaba haciendo. Eh, de repente le dijo, ¿no?, que Hillary Clinton y otros diplomáticos van a sufrir un ataque al corazón cuando se levanten una mañana y descubran que los mensajes clasificados de los Estados Unidos están disponibles a todo el público. Hasta que terminó de copiar esta documentación secreta y en una comunicación con este hacker, lo amo, Manning le dijo que iba a pasarle o que le había pasado esta información, este CD y todo lo que contenía a Julian Assange de Wikileaks, que como le digo, ya había denunciado este video en el que se mostraba la matanza desde un helicóptero de los Estados Unidos a la población civil en Irak. Lamo juega el rol de Judas en esta historia porque inmediatamente llamó al FBI y le contó lo que había escuchado. El FBI detiene al día siguiente en esa base militar de Irak a Bryant Manning como autor de la sustracción de estos documentos. Y efectivamente Hillary Clinton, la diplomacia, no solo Estados Unidos, sino mundial, ¿no?, quedó seca una mañana cuando Julian Assange fue publicando primero 300 documentos de a cuotas, ¿no?, porque era demasiada documentación, todo lo que Manning le había enviado. La publicación era espeluznante, tenía que ver con las torturas en Irak, tenía que ver con el doble juego de la inteligencia de Pakistán, que mientras recibía plata de los Estados Unidos colaboraba con Al Qaeda, tenía que ver con el ocultamiento de información sobre la cantidad de civiles asesinados por error, entre comillas, por la tropa invasora de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero además comunicaciones internas de las embajadas con el Departamento de Estado, lo que cada embajada o cada embajador opinaba de las autoridades locales. En fin, fue un escándalo muy grande. Se cree que esta es la filtración más grande de la historia de los Estados Unidos, que afectó tanto al gobierno que muchos dijeron que Manning era un traidor y que debería ser ejecutado. Y de rebote a Julian Assange. Manning fue detenido y años después, el 13, fue condenado a 35 años de prisión por el delito de haber hackeado los archivos secretos de los Estados Unidos. Fue sentenciado, pero en ese proceso Manning dijo que quería cambiar de sexo y esto fue un bombazo informativo, noticioso, que desvió la atención realmente al contenido de los documentos que se estaban publicando, porque claro, el soldado norteamericano que sacó esta información resulta que se cambiaba de sexo en la cárcel donde él estaba destinado. Y efectivamente se cambió de sexo y ya no se llamaba Bradley, sino Chelsea. Y entonces Chelsea luego empieza a aparecer ya de pelo largo, una rubia delicada. Siempre Bradley fue un hombre delgado, pequeño de estatura, en fin. Cuando adoptó la identidad femenina, pues Chelsea como que encajaba más, ¿no?, también en el nuevo cuerpo. Se quejó de que después de que le hicieran las operaciones, etcétera, las autoridades militares, porque era un recinto militar,
no le dejaban tener acceso a la atención médica, a los medicamentos que ella requería de manera urgente. Esta presión de los militares derivó en que Chelsea y sus abogados y las organizaciones de defensa a las que ella ha recurrido demandaran al ejército por violación de los derechos humanos de Chelsea y bueno, después recibió los tratamientos que ella requería. Pero cada vez que se comunicaba con la prensa, ella nunca dio mayores datos. Ella negó que Julian Assange hubiera sido el que le permitió o descubrió, le ayudó a encontrar las claves para violar estas cuentas de seguridad del Ministerio de Defensa. La verdad que esas cuentas no tenían una puerta de seguridad que ameritaban. La verdad es que Bradley logró abrir esas cuentas muy fácilmente. Él no es que era un genio ni un hacker, no, las cuentas estaban abiertas y él entró y las copió. Pero le quieren echar la culpa a Assange de que Assange conspiró con Bradley para encontrar las claves secretas y poder ingresar a estas cuentas. Y la verdad, por lo que dice Bradley, lo dice Assange, que niega categóricamente haber conspirado. Lo que pasa es que Bradley, teniendo la información que tenía y aunque seguía tarareando a Lady Gaga, tenía que entregar esa información y qué mejor a Julian Assange, tal vez el único que estaba dispuesto a hacer esta publicación. De tal modo que Bradley, este joven soldado, ingresó al ejército de los Estados Unidos para hacerse hombre, pero salió con una acusación y una sentencia de 35 años de prisión, convertido en mujer. El 2017, poco antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente Barack Obama le dio el perdón judicial y entonces Chelsea salió de prisión. En cambio, Julian Assange no había pasado todavía por lo peor. Resulta que las dos ciudadanas suecas con las que durmió en Estocolmo lo acusaron de violación y abuso sexual. Ellas sí habían compartido la cama con Julian Assange, pero le habían advertido que no podían tener relaciones sexuales sin preservativo. Y Julian Assange, pues no voy a darles los detalles. Lo cierto es que en un caso dice la denunciante que la violó y además premeditadamente sin usar preservativo, que ella se había negado a la relación sexual precisamente porque no usaba preservativo, y una situación muy similar es la denuncia de la segunda denunciante. Bueno, Julian Assange dijo que esta acusación era falsa, que las relaciones habían sido consensuadas y que la denuncia se presentaba en realidad como un pretexto para extraditarlo a los Estados Unidos. Y entonces, estando en Londres, previa negociación con Rafael Correa, presidente entonces del Ecuador, se metió a la Embajada del Ecuador. Estando en la Embajada del Ecuador el 2017, la denuncia de violación y acoso sexual en Suecia ya prescribió. El caso fue cerrado, pero continuaba una sentencia de culpabilidad en un tribunal en Londres porque él había violado las condiciones de libertad provisional. En fin, no era una acusación muy grave, pero él, al meterse a la Embajada del Ecuador, había violado los términos de fianza por las que este tribunal le daba libertad en Londres, y como se metió en la embajada, pues esta corte, la de
Murker eh, había lanzado una orden de detención. Bueno, entre tanto, 7 años después, sin ver la luz del sol, la barba le creció, eh, hubo cambio de gobierno en el Ecuador. Lenín Moreno le había advertido que él no podía usar el recinto diplomático para campaña política de ningún tipo ni para actividad en Wikileaks. El actual presidente Lenín Moreno dijo que la conducta de Julian Assange había sido irrespetuosa y agresiva y habría transgredido los convenios internacionales de asilo, lo que ha hecho que su asilo sea insostenible e inviable. En realidad, desde que asumió Lenín Moreno, ya tenía a Julian Assange entre ceja y ceja y decidió no solo entregarlo a las autoridades británicas, pero también retirarle la nacionalidad ecuatoriana que le había dado Rafael Correa. Rafael Correa, desde su asilo en Bélgica, dijo: esto pone en riesgo la vida de Assange y además humilla al Ecuador. En fin, no ahorró palabras para criticar la conducta de Moreno. Lo concreto es que dos policías metropolitanos vestidos de civil, con la autorización del embajador del Ecuador, bajo la instrucción de Lenín Moreno, entraron a la embajada del Ecuador y se han llevado a Julian Assange. Si Julian Assange fuera procesado por los mismos delitos que Chelsea Manning, pues le esperarían 5 años de prisión en los Estados Unidos. Pero se cree que aumentarán los cargos y con los cargos los posibles años de prisión. No sabemos si realmente la vida de Julian Assange corre peligro. Está el antecedente de que Barack Obama perdonó a Chelsea, que fue la que en realidad sustrajo esta documentación, y Julian Assange apenas la publicó. Claro que hay una acusación de la fiscalía, reitero, que dice que Assange estaba comprometido con la conspiración para dar con las claves secretas del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y abrir estas cuentas. Pero la verdad que el entonces soldado Briley Manning tenía acceso a esas cuentas secretas, que hubo una negligencia por parte del Departamento de Estado, negligencia del Ministerio de Defensa, y como quieren tapar esa negligencia, quieren echarle las culpas a Assange, que tuvo, además de la publicación de esta cantidad impresionante de documentación, pues en realidad el delito es haber puesto en evidencia esta negligencia, es decir, se entraron, se supone, al Ministerio de Defensa, que tiene mayor seguridad, más secretos, en fin, y bueno, su documentación estaba en todas las computadoras del mundo. Avergonzó a la diplomacia estadounidense y ese es el delito por el que tiene que pagar. La prensa internacional y los seguidores y defensores de Julian Assange alegan algo muy simple: la libertad de prensa. Este derecho en boca de Correa es una hipocresía, porque Rafael Correa persiguió a la prensa ecuatoriana, la metió presa y no permitió que la menor crítica a su gestión sea publicada, y cuando era publicada, inclusive en espacios de humor, caricaturas, en fin, Correa persiguió sin piedad a la prensa de su país. Entonces, él no puede alegar el derecho a la libertad de prensa de Julian Assange, porque eso en la boca de él es una hipocresía. Pero efectivamente es un derecho que Julian Assange esgrime y que la prensa internacional y todos los periodistas tenemos que defender. Hay dos derechos que se han conculcado a Julian Assange. Primero, el derecho que como periodista tiene de publicar esta documentación.
no se puede decir que por ser secreta no se la puede publicar. Todas las publicaciones que la prensa de investigación publica es pues secreta, porque si no, no hubiera habido el Watergate, porque si no, no habrían los escándalos que usualmente publicamos los periodistas, porque vienen de documentación secreta que la prensa consigue de algún modo. Entonces, Julian Assange no hizo otra cosa que cualquier otro periodista hubiera tenido que hacer, con coraje, claro, que es publicar esos documentos que ponen en evidencia asesinatos, violación de derechos humanos, tortura, en fin, todo lo que pusieron en evidencia los Wikileaks. Y el otro problema grave me parece que es la violación por parte de Lenín Moreno al derecho al asilo. Es decir, la persona que se asila no tiene que tener la simpatía del gobierno que le ha dado ese asilo. El asilo es un derecho humano fundamental, es una institución de la democracia que tiene que ver con que si un hombre, una mujer, es perseguido por sus ideas, es perseguido por razones políticas, y este es el caso, no solo puede pues entregar ni a su país, ni al país donde podría ser detenido, procesado, condenado, y menos ser echado de un recinto diplomático. Aquí hay una discusión que será amplia. Es obvio que el gobierno ecuatoriano defiende su conducta. La verdad que Lenín Moreno ya estaba cansado con Julian Assange, y Julian Assange era simpatizante de Correa y simpatizante de todos los gobiernos, entre comillas, progresistas de América Latina, simpatizante de Rusia, simpatizante pues de todo aquello que no sea Estados Unidos. Y entonces consideraba a Lenín Moreno un traidor, y un montón de otros epítetos, y la verdad que lo dijo públicamente, cosa que tampoco podía hacer, porque como fuera, la embajada del Ecuador era la que le estaba dando asilo. Pero Lenín Moreno permitió el ingreso de la policía británica, y ahora veremos. El próximo paso es que además de este pretexto de detenerlo, y es que Julian Assange no cumplió con los términos, ¿no?, de fianza por el que él todavía estaba libre y no había sido extraditado. Es decir, ese es un cargo menor. El punto es que ya la justicia británica ha dicho que tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos, y veremos en qué términos. Está el antecedente de el perdonazo de Barack Obama al principal actor de esta historia. No sabemos cuál será realmente el destino de Assange y si verdaderamente su vida peligra. Pero esta es la historia, tal vez una de las más escandalosas, fuertes, y además la más grande en lo que hace a la filtración de documentos secretos de un Estado tan poderoso como el de los Estados Unidos. Hasta aquí llega mi informe. Les doy un abrazo y conmigo será hasta el lunes próximo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos lo van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.